Programa recreativo de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Muy feliz día tengan todos ustedes, amigos. Gracias por esta oportunidad maravillosa que me brindan de llegar a sus hogares y a sus corazones y poder establecer con ustedes pues esta conversación llena de estímulo para la vida, de posibilidades, de relaciones. Vamos a hablar de todos esos temas para que usted sencillamente reflexione si lo estamos haciendo bien, para que a veces dudemos un poco de uno. A veces hay que dudar un poco de uno porque uno cree a veces que se la está comiendo y no es así. Usted sabe que es así, ¿verdad? Ok, www.carlosfraga.com.be, nuestra cuenta Twitter @fragacarlos, @lavideshoy y nuestro Instagram @lavideshoytv. Bien, hoy voy a hablar de en qué nos transformamos. Vamos a hablar de la transformación. Creo que es un tema que hay que tocar muchas veces. ¿Por qué? Porque a veces no entendemos, no comprendemos todo lo que tiene que ver con la transformación del ser humano. Vamos a hablar un poco de la vida, ¿no? La vida, Miguel de Unamuno decía en El sentimiento trágico de la vida, decía que evidentemente la vida es esa guerra, esa permanente batalla donde el héroe de la batalla, que es uno, siempre sabe que la última guerra la va a perder, que es la guerra de la vida y la muerte. Esto suena muy feo, es el sentimiento trágico de la vida. Sin embargo, ¿qué es lo que hace que nosotros estemos permanentemente en la lucha, permanentemente en la motivación, en el trabajo, en la búsqueda, en la esperanza? ¿Qué es lo que hace? Bueno, todos nuestros proyectos, todo ese mundo que insufla y que hace que nosotros perdamos de vista el hecho de la muerte que nos espera en algún momento inevitable, donde no es el problema el problema es quién se muere primero, pero todos nos vamos a morir. Y eso, por supuesto, es un sentimiento trágico de la vida. No es mala, pero en una cultura que básicamente celebra la vida, pues hablar de la muerte no es el tema más encantador. Okay. Entonces, partiendo de ese postulado, nosotros estamos en permanente transformación. Esa transformación permanente no es un cambio. Un cambio es lo que hacemos nosotros en los programas de invitados, ponemos una mesa grande, en los programas míos solo, ponemos la mesa chiquita. Esos son cambios que se hacen. Transformación son procesos alquímicos. Óigame bien, alquímicos. Esos procesos alquímicos muchas veces son muy silentes, donde por supuesto en la alquimia el postulado fundamental de la alquimia era pasar de plomo a oro, era transformar el plomo en oro. En cualquiera de sus dimensiones poéticas, transformar el plomo en oro es tratar de transformar a ese ser de repente lleno de ego, lleno de me merezco, en un dador de vida, en un ser que pueda dar, ¿ok? Más que la ansiedad profunda de recibir. Todo esto es importante para saber que la vida está llena de acontecimientos que muchas veces los clasificamos como accidentes, situaciones inesperadas o situaciones esperadas que definitivamente se nos fueran de las manos, y esas situaciones van a generar en nosotros transformaciones. Las transformaciones inmediatamente nos llevan a un punto de oscuridad. Ese punto de oscuridad es el punto en el cual dan al lugar el mundo de las transformaciones. Fíjense ustedes, se los voy a tratar de hablar en un lenguaje lo más sencillo que pueda, porque claro, ahí nos vamos a meter aquí en temas filosóficos inevitablemente. Fíjense. Por ejemplo, a mí alguien me decía el otro día en una conversación, en una mesa, me decía, es que yo tengo un problema. Estoy hablando, esa persona que me lo decía es un gran empresario de la hermana República de Colombia, un gran empresario colombiano. Y él me decía, es que yo tengo problemas con mi timidez, porque yo soy muy inseguro, me hace sentir muy inseguro el ver cómo los demás se desplazan por la vida, juegan con sus posesiones, exhiben todo lo que tienen, salen, y yo no es que no lo tenga, pero yo cuando veo eso lo que me siento es muy inseguro, porque a mí no me dan ganas de hacerlo, a mí no me dan ganas de exhibirlo, a mí no me dan ganas de exponerlo. Y yo le explicaba a él ya en privado, porque eso lo dijo él públicamente, y después él me pidió mi sugerencia en privado, y en privado yo le explicaba, no, sin hacer consulta ni nada por el estilo, le decía, mira, la inseguridad parte del hecho de una no aceptación.
toda inseguridad parte de un hecho cierto de no aceptarme. Y lo primero que tú tienes que aceptar en tu vida, porque además te conozco, poquito pero te conozco, tú eres un ser básicamente introvertido, tú eres un ser básicamente tímido, tú eres un ser básicamente interno, tú eres un ser básicamente solitario, ¿ok? Y sin embargo, con esas 4 características que te di, te dieron un mundo, porque él viene de una familia de empresarios, donde le dieron un mundo, pero estoy hablando, él es un empresario enorme. Y en medio del mundo del empresariado y de todo lo que te ha tocado hacer, donde tienes que ir a muchos cócteles, donde tienes que ir a hacer mucha vida social y pública, te encuentras con un contraste, con un choque de trenes con lo que realmente eres. ¿Pero por qué ese choque de trenes? Porque te has empeñado, has tratado de ser como los demás quieren que tú seas. Y ahora le dije, ¿qué edad tienes? Me dijo, a punto de cumplir 50, ahora estás hablando de esto porque esto te interesa. ¿Y qué es lo que te interesa? Te interesa ya dejar de complacer al mundo para empezar a ser tú, con tus mismos negocios, con tu misma empresa, pero desde lo que eres, un ser más hacia lo privado, un ser tímido, un ser solitario, y solitario no implica que te vas a quedar solo, no, solitario es que tú eres un ser de muchedumbre, tú eres un ser de grande fiesta, porque sencillamente es algo que no te interesa. Entonces, ¿por qué no, en lugar de tratar ahora de decir soy inseguro y me gustaría ser como fulanito, que es un cascabel en la fiesta, sería mucho mejor que tú dijeras, me acepto, soy un ser distinto, él es exitoso, yo también lo soy, me divierto inclusive cuando lo veo actuar, pero no pretendo ser como él, porque ser como él no es alimento para mi vida. ¿Me captan? Eso tiene que ver con un estado, para lograr eso, tiene que haber un estado de transformación que ya se dio, oigan, que ya se dio cuando un hombre de ese tamaño digo de edad y de ese tamaño de triunfo, entre comillas, en la vida, triunfo en el medio de la vida, es capaz de decir que se siente inseguro. Ya allí es el punto de partida de una gran transformación. Ahora, la transformación tiene un punto fundamental y focal, que es decidir en qué me voy a transformar. Vamos a una pausa y regresamos enseguida con mucho más de este tema. Estás viendo La Vida es Hoy. Arco Iris Laboratorio Medicamento Natural para cada necesidad nos presenta jengibre miel. Jengibre miel es la unión maravillosa y milagrosa de estos dos elementos, el jengibre y la miel, que se unen ¿para qué? Se unen para darte una frescura a tu garganta. ¿Por qué? Porque alivian todo lo que son las carrasperas, las ronqueras, todo lo que, algún tipo de afonía, tos seca, tos con flema, todo tiene una respuesta rápida, efectiva y 100% natural con jengibre miel de Arco Iris, de venta en farmacia y tiendas naturistas de todo el país. Bien, continuamos. Estamos hablando de en qué nos transformamos. Ok. Ese hombre del cual hablé, ese amigo del cual hablé como un ejemplo de vida, él, a partir de esa transformación, porque hay algo que le está pesando, cuando uno empieza a tener cosas que le pesan, uno las ventila de alguna manera, con el ejemplo de otro, con un chiste, pero uno las empieza a ventilar. Bueno, y uno como terapeuta tiene cierto olfato para eso, porque pasó muchos años en esto, no por otra cosa. Y él ya está ventilando eso. Quiere decir que eso está llamado a una transformación alquímica. Alquímica, precursores de la química, es una transformación que se da dentro de un proceso. No es una transformación de salir de mi casa festivo y de pronto entré a mi casa tímido. No, eso no existe. Esto es una cosa de transformación. En la transformación, ahora a él le va a tocar decidir el punto focal de la transformación, que es en qué se quiere transformar. Por eso el aporte que yo le traté de dar desde mi buena intención y desde el cariño que le tengo es, hey, en lugar de quererte transformar en un ser festivo y que tal, y que exhibas tus bienes y que pruebas a jugar a la vida como los demás juegan, ¿por qué no aceptas lo que eres y con eso juegas o estableces tu juego con la vida?
Claro, el juego que yo te propongo o la transformación que yo te propongo es mucho más compleja que la que te está proponiendo tu mente y tu ego. Pero esta es la transformación que te puede servir. Porque de lo contrario vas a seguir aplastando a esa parte de ti que necesita airearse y que necesita mostrarse, que es una parte tímida, solitaria, introvertida, nada, sabrosa, pero para adentro. Y eso es válido, eso convive con la vida perfectamente. Y ya tenemos una edad donde no podemos seguir pateando partes de nosotros, porque lo que estamos buscando es integrarlas. Por eso los procesos de transformación son procesos de integración, porque volvemos a la alquimia para podérselos explicar, esto lo he explicado algunas veces en programa. El alquímico, cuyo objetivo era transformar el plomo en oro, cuentan las crónicas de la Edad Media que se arrodillaba y rezaba en el altar donde le daba al poder superior lo que allí sucediera, ponía en la cubeta el trozo de plomo, ¿verdad? Y empezaba a altas temperaturas a buscar la transformación. Entonces, cuenta las crónicas cómo ese material en esa cubeta, a esa alta temperatura en agua, iba generando una serie de sonidos. Esos sonidos, dicen que había un momento que había un sonido como una loba herida, profundo, había una cantidad de sonido y llegaba un momento, cuentan las crónicas, donde desaparecía la sustancia, donde ese pedazo de plomo ya no estaba y era el momento entonces previo a qué va a venir ahora, es decir, qué va a aparecer allí, ya no está, quiere decir que cuando ya tú no estás en el proceso de parto y en ese proceso de parto de pronto ha de venir lo nuevo, lo que estás pariendo, lo que forma parte de ti en esa transformación. Y ahí muchas veces aparecía el oro o muchas veces se quedaba de plomo. Ahí está la decisión. ¿En qué me voy a transformar? Ese en qué me voy a transformar es irme a mi parte más oscura y en mi parte más oscura tratar de ver qué es lo que quiero con esto sin traicionarme. Porque yo puedo querer cualquier cosa de la vida y es válido, pero que esto no me traicione, porque si me traiciona, evidentemente, eso no es para mí, eso no cabe dentro de mí. Si me traiciono, esos zapatos no me entran, ese traje no me entra, esa camisa no me entra, no me cierra en el cuello. Eso es el problema de la traición. La traición no te cabe y al no caberte, lo que va a generar son otras transformaciones. Y entonces va a ser un proceso tras de otro que se vuelve muy arduo, se vuelve muy intenso y que de alguna manera te va a molestar. Entonces, nos vamos a transformar. Se nos transformó nuestro cuerpo con la adolescencia. ¿Ok? Y ahí teníamos que decidir en qué nos vamos a transformar. Veíamos a nuestros amiguitos en el colegio y de pronto ¿en qué queríamos transformarnos alrededor de eso? ¿Ok? ¿De qué queríamos salir de ahí? De ahí que algunos fueron gorditos, otros fueron más flaquitos, otros iban al gimnasio, otros... De ahí van a sacar mil cosas, pero a producto de ¿qué? De una transformación que se dio, no de un cambio. Es decir, tú no cambias. La mujer un día amanece frente al espejo con senos y eso, ¡ay, qué cambio hubo! No hubo un cambio, hubo una transformación, porque esa transformación va a estar perennemente en ella y esa transformación de alguna manera va a señalizar una cantidad de transformaciones internas también. Igual, los vellos, es decir, ese mundo es una alquimia que se da allí. Y esa alquimia maravillosa permite que la vida entonces, volviendo al primer concepto, que la vida vaya teniendo proyectos. Esos proyectos de la vida son los que nos distancian de la muerte o los que nos distraen de la muerte y los que nos permiten que esas transformaciones se vayan dando dentro de toda nuestra vida. Por eso le explicaba yo, para terminar allá con la anécdota de mi amigo que me ha servido mucho para esto, le decía yo, por eso tú ves que muchas personas en el tope de su éxito, en el momento en que tenían éxito, todo lo que querían, de repente tienen un accidente. Y tú dices, pero chicos, la vida sí es injusta. En el momento en que están en el ápice de la vida, oye, sufren un accidente, qué triste. No. Ahí lo que surge es que todo ese éxito y toda esa cosa alcanzada no es coherente con el ser, con el alma,
con lo que el ser es. Y ahí necesita haber otra transformación. Y esa transformación, ¿qué hace? Te detiene. Y por eso entonces muchas veces esos seres son detenidos para que puedan asimilar y generar su propio proceso alquímico. Vamos a una pausa y les explico esto con más calma. Estás viendo La Vida es Hoy. Continuamos, estamos hablando en qué nos transformamos. Es decir, nosotros no somos responsables de los hechos que ocurran en nuestra vida. Somos solo responsables de la transformación, de decidir qué tipo de transformación esos hechos van a hacer en nuestra vida. Usted que me está viendo, seguro usted, no es responsable, ojalá, no sea responsable de lo que está ocurriendo en términos gubernamentales o en términos de calle o en términos de sociedad. Pero usted sí es responsable de cómo usted se va a transformar en esto que está viviendo. Porque de lo que no va a escapar, usted puede que no vaya para las marchas, o usted puede que no vaya para las concentraciones, o puede que no vaya a, que no haga ningún tipo de ninguna manifestación. Eso está válido, eso está bien, eso es una decisión y es válida. Pero de lo que usted no va a escaparse, no importa lo que haga o no haga, es de la transformación que está viendo, de la transformación interna. Y ahí en esa transformación, tarde o temprano, y al igual que ese plomo que se desaparece para tomar la decisión de en qué regresa o en qué vuelve, perdón, que ahí no es que se desaparece, se vuelve invisible por el fluir del agua y por la temperatura tan grande, él va a llegar convertido en otra cosa, es decir, él va a aparecer convertido en otra cosa. Y es importante que usted sepa en qué se va a convertir. Y mi insistencia cuando hablamos de la crisis del país y de todo esto es recordarle que usted se va a convertir en algo y es importante saber que usted sepa, que usted tome la decisión de en qué se va a convertir. ¿En qué nos vamos a convertir luego de todo esto? ¿De qué se trata todo esto? Porque en toda situación social nosotros no vamos a ser los mismos nunca más una vez que esto pase. No importa que pase una cosa o que pase la otra, no importa, nunca vamos a ser los mismos. ¿Por qué? Bueno, porque toda la alquimia nos hizo pasar, lamentablemente, por situaciones de escasez, por situaciones de hambre, por situaciones de inseguridad, por situaciones de corrupción, por situaciones de todo lo que conocemos. Y todo eso cada quien lo vivió de una manera que no es exterior, siempre es interna. Y a partir de ese recurso interno de transformación, hubo una transformación en cada uno. Eso sí, tú decides qué. Porque tú puedes decidir convertirte y empezar a ser un ser parecido a los que tú crees que te arruinaron la vida. Tú puedes enchufarte. Ah, bueno, así es la cosa. Yo me voy a enchufar porque... Ah, perfecto. Esa es la transformación, la decisión que tú estás tomando en torno a la transformación. Volverte un ser profundamente irresponsable, también. Volverte un ser evasivo, también. Pero eso va a depender de ti. Porque eso sí tiene la vida de maravilloso y de milagroso y de perfecto. Que a lo mejor tú no vas a mandar en qué tipo de proceso se va a hacer, pero sí vas a mandar en la decisión que tú tomes en torno a en quién te quieres transformar. Por eso cada uno de nosotros, ante cada proceso de transformación, se lo decía hace 2 o 3 años a una amiga mía que descubrió una infidelidad del marido y que además esa relación se terminó. Y ella llorando me decía que era muy duro, los hijos, todo lo que me dicen siempre, que además lo es, durísimo. Y yo le decía, hey, pero ven acá, tú tienes que tener en cuenta una cosa, esto va a cambiar tu vida para siempre. Te traicionaron, te arruinaron el corazón, te patearon, porque además fue muy, muy humillante toda la situación, ¿no? Te pasó todo eso. Ahora, tú tienes que decidir todo esto que son anécdotas, ¿en qué te va a transformar? Porque te puede transformar en un ser de esos que hay muchos, que son seres que dan grima. Seres absolutamente superficiales, que pasen por delante de todo, que se quieren llevar todo, que...
Esos seres no los quiere nadie al lado, son seres condenados a una profunda desolación. O puedes conformarte en un gran ser humano, en un ser lleno de ti, en un ser lleno de amor, en un ser lleno de posibilidades de que esto no le pase a mucha gente desde ti. Pero eso lo vas a decidir tú. Y para eso tienes que pasar por el dolor, porque los primeros pasos son, imagínense lo que puede sentir ese pedazo de plomo si tuviera vida como la nuestra, vida emocional, lo que se puede sentir cuando lo tiran en esa agua y le prenden esa temperatura y luego lo van pasando por otras probetas y van llevándolo a otras combinaciones de elementos. Todo eso lo que puede ver, padecer, sufrir y vivir ese pedacito de plomo para convertirse en oro, supuestamente, con la posibilidad de no convertirse. Vayamos a la oruga más sencilla, que pasamos un video el otro día que les gustó mucho. La propuesta de la oruga es muy sencilla, es decir, vas a pasar de picar hojas a chupar flores, y vas a pasar de ser un gusano a ser una mariposa, una oruga, un gusano a ser una mariposa. Pero eso sí, vas a pasar por un proceso. Ese proceso es alquímico también. Hay una cantidad de elementos químicos, bioquímicos, biológicos que se van a unir para generarte ese manto que te cubre, ¿ok? Para luego saber qué va a pasar allí. No lo va a saber nadie, ni tú. Vas a empezar a luchar por tratar de ser esa mariposa, pero no hay garantías. No hay garantías. Entonces, ahí empiezan decisiones importantes a tomarse, porque no hay garantías de que tú salgas vivo de ese proceso. Todo eso son transformaciones. Por eso, ¿qué les quiero yo dejar con todo esto? Porque además hay cosas que con la vida no podemos. Pero ¿qué les quiero yo dejar con todo esto? Lo más importante es que algo en ti sepa, siempre que te ocurra cualquier cosa, cómo la quieres vivir y en qué te quieres transformar. No importa lo trágico, lo duro que sea, que luego de pasar el shock emocional hay una parte tuya que inmediatamente ancle en qué me quiero transformar y cómo lo quiero vivir esto. Porque de eso va a depender lo que eso te deje en tu vida. Así que eso depende de ti. Manos a la obra. Amigos, se les quiere mucho, se les quiere bien, se les quiere siempre. Hasta la próxima sonrisa. Ya se decidieron, porque quedan poquitos cupos, de verdad. Vamos a hacer el camino portugués. Sale de Tui, del límite con Portugal y llega a Santiago de Compostela. Camino de Santiago, 20 al 30 de septiembre. Gracias.